Dios es bueno y todo el tiempo. Amén. Nunca se olvide de esa realidad. No importa lo que le esté sucediendo a usted en su vida, si su nevera le funciona o no. Ok. Para aquellos que están curiosos, sí logramos arreglar el sistema de agua, esos problemas de primer mundo, ¿no? De, donde el sistema de agua no estaba funcionando. Luego de cambiarle todo tipo de cosas, hemos logrado recibir el agua. Le cambié el encasillado de donde va el filtro y ahora entra el agua. Y, y Lisa celebró, dijo, gloria a Dios. Que, eh, sí, definitivamente Dios es bueno en todo el tiempo, no importa por qué temporada, qué tempestad estemos pasando. Ay, gracias. Ok. Si se dieron cuenta, la semana pasada dije que le añadimos sillas aquí. Ahora tenemos 92 sillas. Mientras más sillas pongamos, parece que van a llegar más personas. Es un acto de fe. Dios, Dios los está trayendo. Amén. Gloria a Dios por ello. Tengo un sermón más breve hoy. No, no me creen, ¿eh? Esta mañana vamos a continuar nuestra serie titulada Inconcebible cuando la fe se encuentra con lo imposible. La semana pasada estuvimos comenzando el capítulo 10 del Evangelio de Juan y hoy lo vamos a concluir. Y vamos a estar leyendo los versículos 22 al 42 ya mismito. En la vida muchas veces tomamos decisiones basadas en comparaciones o en algunos casos hasta las observaciones de otras personas. ¿Cuántos aquí compran cosas en Amazon? Ok, algunos sí compran, otros dicen que no, pero quizás compran en Amazon. Cuando vamos a comprar por Amazon, hay una función que nos permite revisar las experiencias de otras personas, ¿no? En buen castellano, review. Leemos los reviews de las experiencias de otras personas con relación a un producto en particular, a quizás un servicio, y eso nos ayuda a nosotros tomar una mejor decisión. La razón primordial por la cual nosotros hacemos ese tipo de búsqueda es que deseamos obtener la mejor opción posible. No, no sea tan solo el más barato. Sabemos que a veces lo más económico no es lo mejor, sino que queremos también ver cuál es el de mejor calidad, el de mejor rendimiento. Sucede muchas veces también con las piezas de carros. Hay mecánicos, y aquí hay mecánicos, que no quiere usar piezas cualquiera, tiene que ser las originales de fábrica. ¿Por qué? Porque son mejores. Cuestan un poquito más, pero vale la pena. Esta mañana le vamos a titular el mensaje, No hay otro mejor. No hay otro mejor quiere decir que no hay otro como Jesús. Usted puede buscar por Amazon, puede buscar por todos lados y no va a encontrar algo mejor que Jesús. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a leer los versículos 22 al 42 del capítulo 10 del Evangelio de Juan y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos los rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo,
Les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en su ley, yo dije, son dioses? Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, a quienes el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se les escapó de entre las manos. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían: aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Vamos a orar. Señor, en este momento nos proponemos escuchar tu palabra predicada. Te pido primeramente por mí, Señor, que yo pueda recibir esta palabra, aplicarla primeramente para mí, para mi vida, Señor. Y de igualmente te pido por mis hermanos y hermanas aquí reunidos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan también entenderlo, aplicarlo a su vida y siempre estar listos para compartirlo con otras personas durante la semana, Señor. Y aquellos que quizás van a escuchar este mensaje por podcast, que también puedan ser ministrados, bendecidos y también confrontados con tu palabra. Pedimos todo esto en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. No hay otro mejor, y quiero decirle aún más, no es posible tener un Salvador mejor que Jesús. Usted puede imaginar, puede buscar por todos lados, pero nunca va a encontrar a un Salvador mejor que nuestro Jesús. Van a haber personas que van a decir: yo puedo, yo quiero, yo sí sé cómo hacerlo, pero en realidad solamente está Jesús. Esta mañana quiero compartir con usted 3 puntos. Número 1, escucha su voz. Número 2, mira sus obras. Y número 3, cree su evangelio. Le repito de nuevo desde el principio. Número 1, escucha su voz. Número 2, mira sus obras. Y número 3, cree su evangelio. El pasaje bíblico que acabamos de leer, Jesús se encuentra en Jerusalén y durante la fiesta de dedicación vienen de nuevo, ¿ok? Es como que no le dan un break, no le dan chance a Jesús. Siempre lo están acaparando, lo rodean, lo están acosando básicamente. ¿Y qué vienen a hacer? Quieren hacerle una pregunta. Y la respuesta de Jesús no solo revela su autoridad divina, sino también su amor, su protección como el buen pastor, quien es Él. ¿Y cuál es la pregunta que le hicieron? Le hicieron la pregunta: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo ahora. Mis amados, de momento suena como si realmente estaban en suspenso. Pero la pregunta no era por falta de evidencia. Jesús ya había realizado milagros y les había presentado enseñanzas que señalaban claramente quién era Él. La realidad del caso es que ellos no estaban interesados en creer en Jesús. Era bien obvio que ellos estaban, o su objetivo primordial era lograr atrapar a Jesús con sus propias palabras para acusarlo y luego enviarlo a ser crucificado. Sin embargo, Jesús responde con 2 verdades. Número 1, le dice: mis obras dan testimonio de mí. Los milagros de Jesús no eran
un acto espectacular para impresionar, para que la gente dijera, wow, los milagros de Jesús, cada uno de ellos tenía un propósito y era para confirmar que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Y Juan en su evangelio usa la palabra señales en vez de milagros, ¿no? ¿Y qué hace una señal? Identifica, señala, dice, ¿ok? Sus milagros eran para poder señalar que Él era Dios. Jesús les dice que ellos no creen porque no son sus ovejas. La semana pasada estuvimos hablando de cómo son las ovejas, cómo escuchan la voz del pastor y cómo siguen el pastor. Y si oyen otra voz, no siguen, se atemorizan. Jesús le acaba de decir esa analogía y ahora le está hablando a ellos y le dicen, ustedes no me creen porque ustedes no son de mis ovejas. A los religiosos, acuérdense, él está hablando a los fariseos y les dice eso. ¿Y cómo ustedes creen que ellos recibieron eso? Estaban alegres y contentos. ¿A cuántos aquí les gusta el rechazo? A nadie. Ningún ser humano que esté pensando claramente le agrada ser rechazado. Y Jesús cuando le dice eso a ellos entran a un modo de que, ¿y quién se cree este que es? Que nos está diciendo que nosotros no somos sus ovejas. Como creyentes, mis hermanos, nuestra relación con Jesús se define por nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Y no tan solo escucharla como a veces hacen los niños, ¿ok? Que escuchan al Padre, hay que escuchar y hay que obedecer. El que escucha y el que obedece le va muy bien. Yo aprendí eso a temprana edad. Yo soy de los más jovencitos en casa, somos 7. Mis hermanos mayores, algunos de ellos, no voy a mencionar nombres, pues, eran cabeciduros. Uno en particular, eh, y recibió mucha disciplina. Nosotros los menores escuchamos las historias, vimos y escuchábamos la voz de mi papá. ¿Y qué hacíamos? Obedecíamos. Nos iba bien. ¿Ok? De lo contrario, pues era otra historia. Jesús, en este relato de hoy, les hace una promesa. Es la promesa del buen pastor. En los versículos 28 al 29, que ya los leímos, los voy a leer de nuevo. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Escuchen bien eso. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Aquí vemos la seguridad eterna que Jesús ofrece a sus ovejas. Nadie puede separarnos de su amor, de su cuidado. Quizás algunos de ustedes se están acordando de Romanos 8, que nada nos separará del amor de Dios. No importa la tribulación, no importa la situación, nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero en este caso, estamos hablando de que somos ovejas de la manada de Jesús, del rebaño de Jesús, de su redil. Y nada nos va a pasar porque Jesús nos ofrece vida eterna. No vamos a perecer. Su vida eterna viene de Él, no es de nada que nosotros pudiéramos hacer. Pero la más que me agrada es que nadie nos puede arrebatar de su mano. No tan solo estamos libres de perecer, pero nadie nos puede arrebatar de su mano. Dice que el Padre es mayor que todos y que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Y usted dirá, ya lo repitió 3 veces, porque quiero que se lo lleve claramente. La salvación que recibimos gratuitamente por el sacrificio de Jesús, si la hemos recibido, nadie la puede arrebatar. Hay personas que viven vidas, dicen que creen en Jesús, pero constantemente viven una vida claudicando
una vida pensando, ¿soy o no soy? Si usted entendió el sacrificio de Jesús, si usted entendió que usted es pecador, si usted se arrepintió de sus pecados y usted recibió el regalo precioso de la salvación, mi amado, usted es salvo. No por algo que usted hubiera hecho, sino por el sacrificio perfecto de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mis amados, esta realidad, ¿sabe lo que debe producir en nosotros? Nos debe dar un consuelo, una seguridad, nos da fortaleza en medio de las dificultades de la vida. Nuestra salvación está segura en las manos de Cristo y de el Padre. Nadie nos puede arrebatar de sus manos. Tengo una observación aquí y algunos quizás van a decir, wow, que las ovejas no protegen al pastor. Es el pastor el que protege sus ovejas. Las ovejas no escogen al pastor. Es el pastor quien escoge sus ovejas. Amén. So, si estamos hablando de que hay que escuchar su voz, el punto número 2 en esta mañana es que hay que mirar sus obras. Al Jesús decir que Él era igual que el Padre, que fueron a hacer de nuevo los fariseos, se empezaron a doblar. ¿Y a qué se estaban doblando? Se estaban doblando para tomar piedras, para apedrear a Jesús. Pero Él les dice, un momentito, versículos 22 y 33. Les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. Estamos en el punto número 2 ahí, gracias. Les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Ya tienen las piedras ahí. Jesús no sale corriendo, huyendo, sino los confronta. Y los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los religiosos no podían aceptar que Jesús fuera el Mesías, ya que no cabía en su mente, en su esquema de que el Mesías no podía venir así como este señor que viene por ahí a hacer estas cosas. En su mente, y a veces nosotros tenemos esquemas preconcebidos de cómo deben ser las cosas. Y esto le estaba sucediendo a los fariseos. Por más obras que vieron a Jesús hacer, ninguna iba a ser suficiente, ya que no creían que Él era Dios. Por ende, no eran de sus ovejas. A continuación, más adelantito, en los versículos 34 al 36, Jesús cita el Salmo 82:6, cuando dice la frase, ustedes son dioses. Y me detengo ahí para que usted pueda digerir eso. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Jesús dijo, ustedes son dioses. Ahora, es importante saber que la palabra Dios en la Biblia, particularmente en letra minúscula, se podía utilizar o se utiliza no tan solo para hablar de Dios, sino para hablar de magistrados, de jueces, de personas con posiciones de autoridad. Por ejemplo, cuando Dios envió a Moisés a Faraón, él le dijo, mira, yo te hago Dios para Faraón y que tu hermano Aarón será tu profeta. ¿A qué se estaba refiriendo? A su autoridad. Él estaba representando a Dios. Mis amados, je- esto significa que Moisés era el mensajero de Dios, estaba hablando las palabras de Dios y por lo tanto era su representante ante el faraón. Y la palabra hebrea Elohim, que a veces la escuchamos y naturalmente decimos que Elohim se refiere a Dios el Padre, pero también la palabra Elohim puede utilizarse también para jueces. Y usted lo puede buscar en Éxodo 21:6 para aquellos que les gusta estudiar y averiguar qué es lo que habla el pastor. Ok. ¿Están todavía conmigo? Bien. Lo que Jesús
le estaba diciendo a los fariseos era lo siguiente: ustedes me acusan de blasfemia basándose en el uso que hago del título Hijo de Dios. Sin embargo, las Escrituras aplica el mismo término a los magistrados, a los jueces, a las personas con autoridad. Si aquellos que tienen un nombramiento por decreto divino pueden ser considerados dioses, jueces, magistrados, ¿cuánto más puede serlo aquel a quien Dios ha elegido y ha enviado? Básicamente le está diciendo, ustedes me están acusando de que yo digo que yo soy hijo de Dios. Miren, ustedes usan esa palabra y esa frase para otras personas. Yo sí vengo del Padre. Yo sí he sido elegido. Yo sí he sido enviado. Yo puedo decir que soy hijo de Dios. Y regresando al tema de las obras de Dios, Jesús dice en los versículos 37 y versículo 38, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¡Wow! En otras palabras, Jesús le está diciendo a los religiosos que no le crean, pero si creen a las obras, ¿qué va a pasar? Van a poder saber, van a poder entender que el Padre está con él y él en el Padre. Muchas veces nosotros los seres humanos somos incrédulos. ¿Hay aquí un incrédulo aquí? Si solamente escuchamos la historia de una persona que le está hablando de algo, le hace un cuento, ¿no? ¿Qué sucede muchas veces? Particularmente si usted no conoce a la persona que le está hablando y le está hablando de que conoce a Sutano, conoce a Perencejo y así por el estilo. ¿Qué sucede la gran mayoría de las veces? No le creemos. Son cuentos. Son cuentos de, no voy a decir la palabra. A mí me ha sucedido, yo puedo decir algunas personas que conozco, algunos cantantes cristianos, porque trabajé con ellos, ¿no? Y a veces hablándole a alguien me dice, nah. Y no es hasta que le enseño una foto o hasta agarro el teléfono y llamo. eh, eh, entonces dice, oh, yo tuve el honor de trabajar con Juan Carlos Alvarado, un cantante de Guatemala, y viajé con él y todo eso, y a veces le hablo a las personas y dicen, ya hoy en día una generación joven no sabe ni quién es Juan Carlos Alvarado, pero 20, 30 años atrás quizás lo sabían. Igualmente con Danilo Montero, eh, amigo mío, fue padrino de nuestra boda, y a veces le cuento eso a las personas y no me creen. ¿Por qué? Porque nosotros somos incrédulos por naturaleza. ¿Ok? En un caso legal en la corte, ¿qué sucede? Las palabras no son suficientes. Usted puede decir todo lo que usted quiera decir, pero se necesita tener evidencia de lo que estás señalando. Jesús no tan solo le estaba hablando a los religiosos, sus obras confirmaban lo que él estaba diciendo. Lamentablemente, a pesar de que tenía tantas pruebas, todavía los judíos, los líderes religiosos, no podían creer. Y ahí me paso entonces al tercer punto en esta mañana. Sí, hay que escuchar la voz de nuestro pastor. Sí, hay que mirar sus obras, pero número 3, hay que creer su evangelio. Los versículos 40 al 42, los repito, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían, aunque Juan no hizo ninguna señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron allí en Jesús. Jesús se fue a donde Juan el Bautista estaba comenzando su ministerio. ¿Se acuerdan cuando
predicamos a través del primer capítulo de Juan, que sale Juan el Bautista en el escenario. Allí Jesús se encuentra con unas personas totalmente opuestos a los judíos religiosos. Era una gente más sencilla, más simple, que no eran incrédulos. Muchos vieron a Jesús y mencionaban entre sí, mira, a pesar de que Juan el Bautista no hizo ninguna señal, no hizo milagro, pero se pasaba hablando de este, se pasaba hablando de Jesús. Y todo lo que él dijo de Jesús, ¿qué resultó ser? Era verdad. Fueron estas personas sencillas de corazón que creyeron en Jesús. Mis amados, hay que humillarse. Si venimos en forma soberbia ante la presencia de Dios, no vamos a creer en Él. Tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer que nosotros somos polvo y que Él es el Creador, Él es Dios, Él es Rey, Rey de reyes, Señor y de señores. Los que habían escuchado el testimonio de Juan el Bautista, ahora finalmente reconocen que Jesús es el Mesías. Qué ejemplo de una fe genuina. Los frutos del testimonio fiel y la obra de Dios estaban evidentemente ahí. Estaban ahí tan claros que no tuvieron de otra sino decir, creemos que Jesús es el Mesías. Mis amados, comencé diciendo que no es posible tener un Salvador mejor. No lo hay. No hay otra religión que sea mejor. No pudiera mencionar nombres, pero no lo voy a mencionar en este momento. Tenemos a Jesús como nuestro buen pastor, como nuestro Salvador. Él es el Mesías. Hay que escuchar su voz. Hay que mirar sus obras, pero aún más hay que creer su evangelio. Termino con unas preguntas. ¿Estamos escuchando la voz del buen pastor? ¿Descansamos en la seguridad de su promesa de vida eterna? ¿Estamos mirando sus obras? ¿Cómo estamos respondiendo a las evidencias de quién es Jesús? Estamos creyendo firmemente su evangelio, que no hay otro. No podemos ser salvos por ningún otro nombre, sino el nombre de Jesús. Esta mañana te invito a reflexionar sobre tu relación con Jesús, el buen pastor. Él es también la puerta y Él es el Cordero de Dios. Te invito a reflexionar. ¿Estás confiando en la salvación que Él te ha dado? Si aún no le has entregado tu vida a Jesús para disfrutar de la vida abundante y eterna que solamente se encuentra en Él, mis amados, Jesús te está invitando a que creas en Él y que lo sigas por el resto de tu vida. Sin lugar a dudas, Jesús es el buen pastor. Él te está llamando. ¿Puedes escuchar su voz? Si tu contestación es sí en esta mañana, tu próximo paso es que lo sigas. No te expongas más a los engaños del ladrón o del lobo. Mis amados, ven a Jesús. Es posible que estuviste en los caminos del Señor en el pasado y te descarriaste. ¿Sabes qué? Jesús quiere restaurar tu relación espiritual con Él. Él es un Dios de distintas oportunidades. No una sola, segunda, terceras oportunidades. Él tiene paciencia con nosotros. Él nos ama. Tiene misericordia de nosotros. Reconcíliate con Él hoy. Y antes de seguir a Jesús, hay que tener bien claro, es necesario renunciar el control de nuestra vida 100% a Él.
No podemos darle un pedazo de nuestra vida y nosotros querer controlar la otra. Ahora, ¿cómo hacemos esto? La pregunta. Primeramente, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. No hay de otra. A veces hay lugares donde no quieren mencionar la idea de arrepentirse. No, mi amado, no hay de otra. Es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados. Hay que pedirle perdón a Dios. Y luego hay que comprometerse en seguir a Jesús, no a medias, sino fervientemente por el resto de nuestra vida. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama nacer de nuevo. Se llama convertirnos en discípulos de Cristo. Si hay alguien aquí en esta mañana que quiere tomar ese paso, yo voy a estar en aquel ladito allí mientras cantamos. Yo quiero orar contigo y quiero orar por ti para que des comienzo a tu nueva vida con Cristo. Ven a Jesús, ven a Jesús, Él te espera. Oremos. Damos gracias, Señor, porque tu palabra es fiel. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado, también podemos ver tus obras, Señor, y creemos en tu evangelio, Señor. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, como cantábamos en antaño. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él. Amén.